En la educación superior, una revisión sistemática de literatura. Es un artículo producto del proyecto de investigación realizado en conjunto por los grupos de investigación TIGECON y GRISOF. La aplicación de datos abiertos, Open Data en inglés, está motivada por los beneficios esperados, tales como transparencia y rendición de cuentas, crecimiento económico, así también como la mejora de funciones técnicas y operativas de las agencias gubernamentales, intercambio de conocimiento y lograr innovación. En el campo de educación superior, los datos abiertos constituyen una herramienta para activar la participación de la comunidad universitaria hacia la mejora de la educación superior a través de innovación y rendición de cuentas. Las universidades producen una cantidad significante de datos que pueden ser publicados y compartidos en condiciones que les permita su reutilización. En este contexto, por la falta de iniciativa de datos abiertos que permitan establecer una línea de trabajo para que las instituciones de educación superior publiquen sus datos y promuevan la transparencia de su información, este artículo presenta una revisión sistemática de la literatura sobre datos abiertos en el campo de la educación superior. ¿Qué son datos abiertos? Estos son datos digitales que están disponibles con todas las características técnicas y legales necesarias y pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos de forma libre y en cualquier momento. Los datos abiertos son una práctica y una corriente ampliamente aceptada para publicar y compartir datos. Así también se constituyen en la herramienta que apoya la doctrina de gobierno abierto, la cual se orienta al derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información. Las instituciones del sector público son las principales productoras de datos. Por lo tanto, a este tipo de datos es lo que se le llama como datos gubernamentales abiertos. Entre los trabajos relacionados podemos encontrar metodologías, plataformas para la construcción de portales de datos abiertos, por ejemplo, SECAN, DECAN, marcos, entre ellos el marco de las 5 estrellas utilizado para datos abiertos vinculados. Así también podemos mencionar vocabularios de metadatos, entre ellos el vocabulario de catálogo de datos, más conocidos como DECAN. Así también tenemos los metadatos Dublin Core. El método de investigación utilizado está basado en Kitchenham y se compone de 3 etapas: planificación, ejecución y reporte. En la planificación, en esta etapa, se inicia con el objetivo principal de este trabajo, que es el de obtener una mejor comprensión de los datos abiertos utilizados en las instituciones de educación superior. Para esto se han definido 5 preguntas de investigación, que son las que se presentan en las diapositivas y que tendrán mayor detalles juntamente con sus resultados en las siguientes diapositivas. Como parte de la planificación, también se ha definido un protocolo de búsqueda donde la fuente establecida es la base de datos Scopus. Así también la cadena de búsqueda a utilizar es la que está presentada aquí de esta manera. Los estudios primarios se seleccionan según el título, el resumen y las palabras claves para determinar su relevancia. De la misma manera se definen criterios de inclusión y exclusión. Según criterios de inclusión, los artículos seleccionados son aquellos que están relacionados con datos abiertos en instituciones de educación superior, se encuentren en idioma inglés y además sean artículos de texto completos y publicados hasta abril del 2020 y se encuentren en revistas, actas o capítulos de libros, particularmente sujetos a un proceso de revisión por pares. Por otro lado, los artículos
que serán excluidos de acuerdo a los criterios son aquellos que se los ubique como duplicados o aquellos cuya contribución principal no esté relacionada con datos abiertos en las instituciones de educación superior. En la segunda etapa del proceso de investigación se ejecuta el protocolo definido antes en la planificación. De esta manera se inicia con la cadena de búsqueda antes definida y como se observa en la figura de la diapositiva, como se observa en la figura acá, donde se presenta el proceso de selección, podemos observar que se obtienen 595 documentos desde Scopus, los cuales se evalúan de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. Al final de este proceso se selecciona 25 artículos como estudios primarios o relevantes. De estos 25 estudios primarios es posible comenzar con la extracción de la información a partir de utilizando estrategias basadas en un conjunto de posibles respuestas para cada una de las preguntas de investigación definidas. La estrategia basada en respuestas permite aplicar los mismos criterios de extracción de datos a todos los artículos seleccionados. De la misma manera, cabe recalcar que cada artículo que fue identificado como relevante fue evaluado para valorar su nivel de calidad. De esta manera, y como se presenta en la tabla de datos, todos los artículos incluidos en esta revisión alcanzan un puntaje de calidad que va de bueno a excelente. Se obtiene un valor promedio de evaluación de hasta un 76%, la cual se considera una calidad suficientemente buena de los trabajos relevantes. En cuanto a los resultados, en esta parte de los resultados que se los expone en función de cada una de las preguntas, tenemos que para la pregunta 1, que es de interés conocer el contexto de aplicación en la que se marcan las obras relevantes, para esta pregunta se ha clasificado los artículos en 4 categorías en el contexto universitario. De esta manera, estas categorías están relacionadas a las principales funciones de una universidad, las cuales son investigación, docencia, responsabilidad social y gestión. De esto se puede destacar que el 37% de los trabajos seleccionados corresponden a la categoría de gestión. En cuanto a la segunda pregunta, con esta se obtiene una mejor comprensión del nivel de abstracción que se reporta en cuanto a datos abiertos en las instituciones de educación superior. Es así que, de acuerdo a la revisión de los artículos, se ha extraído que los modelos se reportan como el nivel de abstracción más alto, pero existen otros niveles más reportados, como son marcos, métodos y estándares. En cuanto a la tercera pregunta, es de interés conocer las herramientas tecnológicas utilizadas en datos abiertos y de acuerdo a los artículos revisados se puede evidenciar que las herramientas se han utilizado para modelado de datos, generación de datos en RDF, así también hay tecnología para publicación, vinculación y explotación de datos, pero también vemos que hay tecnología utilizada en bibliotecas y marcos de trabajo. En cuanto a la cuarta pregunta, con esta se conocen los inconvenientes reportados al implementar iniciativas de datos abiertos en las instituciones de educación superior. Tenemos 4 grupos. Entre ellas se han reportado inconvenientes en cuanto a propiedad intelectual.
También inconvenientes en cuanto a estándares, principalmente por la falta de estándares en ciencia abierta, así como también no hay o hay problemas en la estandarización de metadatos. En cuanto a los inconvenientes legales, se presenta en el acceso abierto, principalmente cuando se trata con datos sensibles. De la misma manera, cuando hablamos de aspectos legales, se indica que leyes y guías actuales sobre la apertura de datos en diferentes sectores públicos, estas no consideran la complejidad o cuestiones o asuntos específicos propias de una institución de educación superior. Otros inconvenientes que tienen que ver con la implementación están relacionados a problemas de infraestructura o a problemas de canales de información entre las diferentes áreas o investigadores y unidades de gestión. También se denota que hay una falta de uso y desconocimiento de datos abiertos en la actividad académica, principalmente por parte del profesorado universitario. En la pregunta 5 es importante conocer las experiencias de aplicación de datos abiertos. Y de acuerdo a esto, los estudios, por ejemplo, describen que el uso de datos abiertos se lo realiza a través de portales, los cuales están centrados en exponer y compartir información, principalmente sobre recursos educativos o para el proceso de enseñanza-aprendizaje o cuestiones de gestión e investigación. La mayoría de estudios encontrados están orientados hacia la publicación de datos, mientras que es muy poco los trabajos que en cambio describen la reutilización de los datos. En cuanto y como se observa de la misma manera en la tabla de datos en la diapositiva, podemos ver que el 83% reportado de implementaciones de datos abiertos, estas iniciativas específicamente se encuentran en Europa, mientras que apenas un 17% se encuentran o han sido reportadas en América. Por último, en cuanto a las discusiones y conclusiones obtenidas de nuestro trabajo de revisión sistemática, podemos extraer lo siguiente. Observamos la existencia de iniciativas en el campo de datos abiertos en las instituciones de educación superior, en materias de investigación, docencia, responsabilidad social y gestión. La mayoría de los artículos identificados discuten los datos abiertos desde un punto de vista principalmente de gestión e investigación. En cuanto a los modelos, marcos, métodos y estándares propuestos que están relacionados con las iniciativas de datos abiertos, ya han comenzado a aparecer en la literatura, sobre todo en el ámbito que nos interesa, que son en educación superior. Los marcos y métodos propuestos han comenzado a abordar también las directrices para implementar datos abiertos y con respecto a la estandarización, definitivamente el estándar RDF parece ser el más ampliamente adoptado. Se han identificado además diferentes herramientas tecnológicas que han permitido ser utilizados para datos abiertos. Así también los temas que se observan principalmente al momento de adoptar una iniciativa están relacionados con aspectos de propiedad intelectual, estandarización, así como también asuntos legales y de operación. El mayor número de iniciativas de datos abiertos han sido reportados en artículos pertinentes, pero que se han desarrollado en las instituciones de educación superior europeas. Nuestros hallazgos también sugieren que la ciencia abierta, el gobierno abierto y la universidad abierta son las principales razones por las cuales se deben adoptar datos abiertos.
En cuanto a las limitaciones del estudio, estas limitaciones están marcadas en función principalmente por los criterios de inclusión y exclusión antes descritos. Sin embargo, aunque existía el riesgo de que faltara artículos relevantes, consideramos que los documentos seleccionados para esta revisión sí representan una muestra suficientemente buena. En este paper, nosotros hemos presentado una revisión de literatura de tal manera que en el campo de datos abiertos en la educación superior, los resultados reportados con nuestro trabajo pueden servir como referencia para conducir futuras investigaciones sobre este tópico. Muchas gracias por la atención dada.